Good morning. How are you? Muy buenos días. ¿Aló? Sí. Muy buenas tardes. En nombre del Centro de Estudios Árabes y la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia que dictará el profesor Ilan Papé, académico de la Universidad de Exeter. Quisiera saludar a la autoridad universitaria, la vicerrectora de Comunicación y Extensión de la Universidad, la señora Farideh Serán, a los académicos presentes, y plantear que esta ha sido una iniciativa que emprende la comunidad palestina en Chile y que, en combinación con nuestro centro, organizamos una serie de encuentros académicos con el profesor Papé, quien es un distinguido historiador que pertenece a la línea de lo que se conoce como la nueva historiografía israelí, y que sin lugar a dudas ha contribuido con un aporte significativo en el conocimiento, en la descolonización y en la recuperación histórica de la memoria. Por lo tanto, para nosotros, para la Universidad de Chile, es un gran honor tener con nosotros a un distinguido historiador cuya formación se inicia en las relaciones internacionales y posteriormente un doctorado en historia en la Universidad de Oxford, y que tiene como distinguido profesor guía a un destacado historiador árabe contemporáneo como Albert Hourani, y que sin lugar a duda ha realizado una contribución significativa, yo diría, al debate del fin del conflicto, y plantea algunas tesis importantes. Yo creo que no voy a seguir abusando de la palabra, solamente dejar con usted a Ilan Papé, que nos va a dar una conferencia llamada Empresa Étnica de Palestina, pasado, presente y futuro. Muchas gracias. Bienvenido, profesor. Thank you very much. Do I have to use this? Just. Buenas tardes, ya es tarde. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Es un placer para mí estar aquí. Yo sé que no ha sido fácil el día de hoy para venir al centro de la ciudad. Les agradezco muchísimo, incluso mucho más por haberse tomado el tiempo y haberse tomado el tiempo para estar aquí. Para los que no están familiarizados con mi background, soy judío israelí, un historiador judío israelí. Nací en la ciudad de Haifa. En 8 años después, historiador, no soy bueno en matemática, 6 años, sí, 6 años después de la catástrofe palestina, la Nakba. Y me convertí en historiador profesional a principios de los 80. Y me interesé muchísimo en la historia de mi país, en particular intrigado por la historia del 48 específicamente, porque cuando uno vive en Israel uno entiende que hay dos narrativas, hay dos versiones de qué fue lo que ocurrió el 48 y son completamente contradictorias. Así que he decidido estudiar ese año, precisamente, y me di cuenta que no lo podía hacer en Israel mismo, porque iba a ser algo absolutamente sesgado, un ambiente que no era adecuado, así que decidí dejar Israel para mis estudios y de ahí me fui a Oxford, Inglaterra, y escribí mi primer libro. Ahí escribí mi primer libro sobre la política británica hacia Palestina en 1948, porque sabía que Gran Bretaña no le gustaba a ninguno de los palestinos, ni tampoco le gustaba el movimiento sionista, entonces pensé que iban a ser neutrales. Y por supuesto, el objetivo en términos generales.
y también con respecto a los archivos israelíes, los egipcios, los jordanos en Naciones Unidas. Y lo que derivó de esto fue la visión histórica, que es muy distinta a la visión que me acostumbré a escuchar aquí de mis profesores en el colegio, a la familia y los vecinos, la sociedad misma. De hecho, mi investigación hacia lo que fue la historia del año 48 me indicó, por lo menos a mí, que entre las dos narrativas, entre las dos versiones de la historia, es la versión palestina, está la versión palestina que es la correcta, y la sionista, que es la de propaganda y de la elaboración o una tergiversación de la verdad. Eso no fue un descubrimiento impresionante para mí, como alguien para mí, como yo, porque realmente tu propia universidad, tu propia sociedad y tu propio gobierno empieza a ver como traidor, y te das cuenta que es muy difícil continuar como historiador profesional en tu propio país. Hay un grupo completo de historiadores alrededor del mundo que han desafiado la narrativa nacional de su propio país. Y por lo general, los estados no son benevolentes con los que desafían su historia. Sin embargo, cuando uno comienza ya no puede volver atrás. Ustedes saben que mejor que otros, que apenas uno adopta una posición o una postura y no debido a la ideología, no debido a que alguien te haya pagado, sino la adopta porque es la verdad que uno encuentra en esta documentación histórica. Quisiera hablar el día de hoy no solamente del 48, quisiera explicarles qué fue lo que ocurrió el 48 dentro de una perspectiva mucho más amplia, y quisiera mostrarles a ustedes la relevancia de lo que ocurrió el 48 y lo que continúa hasta el día de hoy. Para poder entender qué fue lo que ocurrió el 48 y por qué el 48 es un año tan importante como para entender los eventos del día de hoy, cuando volvemos hacia el siglo XIX, hacia el final del siglo XIX, cuando nació el sionismo como un movimiento intelectual y cultural por judíos en Europa del Este que estaban preocupados, y con razón, de que la vida de los judíos en Europa era insegura y que necesitaban buscar un lugar distinto donde vivir, porque el antisemitismo había surgido, se había elevado a otros niveles ya, y esto iba a cooperar a su destrucción, y nosotros sabemos que históricamente tenían la razón, por lo menos en muchas áreas de Europa. Querían transformar el judaísmo y convertirlo de una religión a un movimiento nacional. No eran populares entre la mayoría de los judíos, pero sí eran un movimiento cultural poderoso, secular, que quería crear una persona moderna, un judío moderno. La pregunta era, para ellos, ¿dónde encontramos un lugar seguro y dónde podemos reinventarnos como nación y no solamente como religión? Yo no sé si ustedes saben, pero uno de los lugares en que estaban interesados era Chile. Ustedes han tenido tremenda suerte de que decidieron no venir para acá. Descartaron Chile y luego vieron otro lugar, cerca de las cataratas del Niágara, en los Estados Unidos, y nuevamente decidieron contra. El destino más popular era Uganda, de todos era Uganda, eso se lo ofreció el Imperio Británico. Muchos de los sionistas pensaban que era una buena idea ir allá, pero bajo la presión principalmente de los protestantes cristianos que veían el retorno de los judíos a Palestina como parte del programa divino, se enfocaron más y más en Palestina como el territorio ideal para construir un lugar seguro y para construir una patria. El problema era que Palestina no estaba vacía. A pesar del eslogan sionista, el sionismo decía que era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Quizás
podrían haber habido pueblos sin tierra, pero han llegado a una tierra que sí tenía un pueblo. La disonancia, la contradicción que existió entre el deseo de tener un lugar propio, por un lado, y el afectar a las personas que vivían en ese lugar, partió y se vio, fue evidente desde el principio. Decidieron entonces que para poder crear un hogar nacional judío y para poder, de hecho, tener un país democrático judío, tenían que eliminar a la población palestina. Hablaron en forma abierta al respecto. Si uno lee los diarios y si leen los libros que ellos escribieron, pueden ver los documentos donde discutieron este tema, donde vieron este tema con la comunidad internacional desde 1882 a 1948. Fueron bastante inocentes con respecto a esto, porque trataban de convencer a Gran Bretaña, que ocupaba a Palestina en 1919, que hiciera el trabajo por ellos. Le pidieron a Gran Bretaña que la mayoría de los palestinos fuesen transferidos a Jordania. El Imperio Británico no quería hacerlo por ellos. Entonces, eventualmente decidieron en 1930 que si querían crear un Estado judío en Palestina, iban a tener que sacar a los palestinos de Palestina. Esto se convirtió en un programa real cuando Gran Bretaña decidió irse de Palestina en 1947. El gobierno británico decidió el 1 de febrero de 1947 irse de Palestina. Transfirió la cuestión de Palestina hacia las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas decidieron entonces adoptar la idea sionista de que para poder encontrar una solución pacífica en Palestina, hay que dividir a Palestina en dos estados. Partirla para tener un estado para los colonos judíos que habían llegado 3 años antes y otro estado para los nativos originarios de Palestina. El movimiento sionista sugirió que el Estado judío fuese 80% de Palestina. Las Naciones Unidas solamente les ofreció el 50%. Pero esto no fue un problema para el movimiento sionista, porque el movimiento nacional palestino en los países y los países árabes vecinos lo rechazaron. Rechazaron la partición por buenas razones. Para ellos el sionismo era un movimiento colonialista y no era distinto de los franceses en Argelia. Y igual como es impensable que el movimiento nacional de Argelia pudiese permitir la partición de Argelia para dividir Argelia entre un lado francés y el otro argelino. Tampoco los palestinos iban a aceptar esto. El partir su país para un grupo de colonos que yo dije ahora que había llegado un par de años antes. En otros casos en el mundo esto quizás hubiese funcionado. Pero el problema era, por supuesto, que el movimiento sionista iba a decir que estamos preparados para la paz y ellos lo rechazaron. Eso no es la estrategia real. En mi libro, La limpieza étnica de Palestina, yo revelo que, a pesar de lo que Naciones Unidas haya preparado para Palestina, el liderazgo sionista planificó la expulsión sistemática de los palestinos de Palestina ya en febrero de 1947. Esto fue antes incluso que las Naciones Unidas hubiese sugerido un plan de paz para Palestina. Incluso antes de que los británicos se hayan ido de Palestina, 15 de mayo del 48, las fuerzas sionistas comenzaron a sacar a la fuerza a los palestinos, primero de las ciudades de Palestina. Y en mi propio pueblo, en Haifa, de 75.000 palestinos que vivían en Haifa, solamente quedaron 2.000. En un solo día
sacaron a 73.000 personas de la ciudad. En la ciudad de Jaffa, donde había 60.000 palestinos viviendo, antes de que los británicos se fueran de Palestina, las fuerzas sionistas sacaron 95% de la población. 7 pueblos palestinos fueron vaciados por el avance de las fuerzas sionistas, mucho antes del final del mandato británico. Insisto en esta cronología, insisto en ella, porque si uno ve el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, está escrito ahí que los palestinos se convirtieron en refugiados porque el mundo árabe empezó una guerra en contra de Israel el 15 de mayo de 1948. La verdad es que la mayoría de los palestinos se hicieron refugiados antes incluso que un soldado árabe de alguno de los países vecinos hubiese entrado a Palestina. Y no era fácil convencer a la gente que se fuera de un lugar donde habían vivido por cientos de años. Y por ende, en muchos casos, las fuerzas sionistas cometieron masacres para así poder forzar a la gente a que se fueran. La más famosa, pero es una de muchas solamente, la masacre de Deir Yassin, que fue cometido el 8 de abril de 1948 para poder aterrar a los palestinos que vivían en Jerusalén Occidental, y con barrios hermosos para que ellos se fueran de esa ciudad. Lo que fue cínico de esa masacre en Deir Yassin fue que la aldea de Deir Yassin había firmado un acuerdo con el liderazgo sionista de Norman Gresher, pero no los ayudó tampoco. Fueron sacados a pesar de eso. Había un plan claro, era un plan que era el plan D, el plan en el que las fuerzas sionistas se ordenaron no solamente a erradicar a la gente, sino a inmediatamente destruir las casas con TNT, con explosivos, para que la gente no pudiese regresar, y dejar minas, dejar las casas minadas, las ruinas con minas, para que si en el caso de que alguien volviera, pudiese explotar junto con los dueños de estas casas. El mundo árabe, como ustedes saben, no estaba con mucha voluntad de interferir. La opinión pública árabe sí quería que enviaran fuerzas para poder tratar de salvar a los palestinos. En forma reticente, los gobiernos árabes mandaron fuerzas a Palestina que no estaban bien entrenadas y no eran tan impresionantes. Por ende, no pudieron detener a las fuerzas judías del tomar el 80% de Palestina y continuar así con la limpieza étnica hasta el final de 1948. Después del 15 de mayo de 1948 empezó el turno de las aldeas en las áreas de las provincias afuera de las ciudades. 500 aldeas palestinas. La mitad de las aldeas palestinas fueron ocupadas, destruidas. La gente fue sacada, erradicada de ahí, y estas aldeas se convirtieron en asentamientos judíos o en campos, en bosques. ¿Por qué en bosques? En bosques porque la mayoría de los sionistas, los colonos sionistas, venían de Europa. No les gustaba cómo era Palestina, porque lo encontraban como un país de Medio Oriente típico y querían cubrirla con árboles europeos. Cientos de miles de árboles europeos fueron traídos por Israel el año 49 para cubrir las aldeas palestinas. Muchas veces la naturaleza también tiene su propio sentido de justicia. Hoy muchos de estos árboles están muertos porque no calzan en el lugar. Y ustedes pueden ver entre medio de estos árboles los antiguos olivos palestinos que están renaciendo. Espero también que la gente vuelva en algún día.
La importancia de esta operación, y fui el primero en llamarla limpieza étnica, esto es algo que incluso ha aterrado a mis propios colegas palestinos, pero creo que ya mucha gente la está utilizando. Esta terminología, este término que dentro del derecho internacional es visto como un crimen en contra de la humanidad y por lo cual hay que llevar a estos criminales a las cortes, a tribunales. La mayoría de estos criminales no están vivos, así que esto es un tema de justicia simbólica que justicia real. Esta limpieza étnica es importante no solamente por lo que ha ocurrido a los palestinos, que por muchos años han tenido historiadores como yo, que han contado esta misma historia que estoy contando, pero nadie les creía. Y es importante, ¿por qué? Porque la comunidad internacional hasta el día de hoy no ha reconocido lo que ocurrió en Palestina el 48. La comunidad internacional estaba completamente consciente de la limpieza étnica de Palestina. Habían periodistas, habían representantes de Naciones Unidas, habían representantes de la Cruz Roja Internacional. Yo encontré sus informes, leí esos informes. Ellos estaban dispuestos a reportarle al mundo lo que estaba ocurriendo, que había un crimen que se estaba llevando a cabo en Palestina. Es el único país en el mundo donde yo sé que la mitad de la población ha sido erradicada en un par de meses. Pero los editores de estos diarios, el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la Cruz Roja Internacional, decidieron no publicar estos reportes. Esta gente creía que 3 años después del Holocausto era mejor no lidiar con una catástrofe adicional en Palestina, para así no tener que lidiar también con el Holocausto en Europa. Ese fue el trato. El mensaje al gobierno israelí fue muy peligroso. El mensaje era: nosotros les permitimos limpiar étnicamente Palestina y lo seguiremos viendo como un Estado democrático civilizado. Y fue aceptada a Naciones Unidas a pesar de sus crímenes, Israel, y esta limpieza étnica se convirtió en parte de la ideología y la estrategia israelí, porque no todos los palestinos fueron sacados de sus pueblos y permanecieron en Palestina. El año 67, cuando Israel ocupó las partes de Palestina que no había ocupado previamente el 48, Cisjordania y Gaza, incorporaron e incluyeron nuevamente un gran número de palestinos bajo su mandato. Y no hubo sorpresa que incluso el sionista más liberal creía que sí, que se podía continuar con esta limpieza étnica de Palestina. Por supuesto, ustedes no lo van a poder hacer de la misma forma que el 48. Espero publicar el próximo año un libro que va a mostrar las reuniones de los gobiernos antes del 67 y después del 67, donde voy a demostrar cuál era la estrategia principal hacia Cisjordania y Gaza. Y esa era buscar forma de poder continuar con la limpieza étnica con otros medios. Porque el 67 es otra historia, es distinta a la del 48. El ministro israelí dijo que, bueno, la guerra terminó rápidamente, así que de aquí en adelante no podemos seguir sacando gente con el pretexto de guerra. El 67 ya hay televisión, eso no existía el 48. Y muchos de los palestinos que vivían en Cisjordania y Gaza ya eran refugiados de las zonas del 48 y probablemente iba a ser muy difícil erradicarlos y sacarlos. Así que el gobierno israelí ha decidido no sacar a la gente, pero empezar a construir una mega prisión, empezar a construir la prisión llamada Cisjordania y Gaza. Se dieron cuenta que si no pueden erradicar a la gente, por lo menos van a evitar que se muevan de un lado a otro. Van a evitar que puedan salir de los lugares de donde viven. ¿Cuál es la mejor forma de hacer que la gente se quede donde está?
para no ser incluidas en su democracia y tampoco amenazarlos con la demografía. La mejor forma es hacer asentamientos, construir asentamientos, rodear las ciudades palestinas, rodear las aldeas palestinas con asentamientos judíos y bases militares. Y cuando esto probó que no era suficiente, comenzaron a definir parte de Cisjordania y Gaza como áreas sin acceso, áreas cerradas. Y es importante entender esto, porque el gobierno en 1967 que decidió esta estrategia incluyó todos los partidos sionistas, de izquierda a derecha. Ninguno de estos gobiernos posteriores al 67 jamás se ha desviado de esta política. Lo que era distinto entre los gobiernos entre el 67, después del 67, y que tuvieron éxito en encontrar una forma de construir un marco, un paraguas para proteger esta política israelí de la condena internacional. Y es ahora que, a mi pensar, inventaron el proceso de paz. El proceso de paz para lo cual estaban invitados los americanos a moderar fue, tal como ha dicho un político israelí de forma muy inocente, ha dicho, esto le ha permitido dar a Israel inmunidad, protección en contra de la condena internacional mientras implementa de forma unilateral en terreno la idea que era el corazón del proyecto sionista y que estaba ya arraigado. Y era el cómo obtener la mayor cantidad de Palestina posible con la menor cantidad demográfica palestina. Los israelíes desarrollaron 2 modelos de prisión, lo que yo llamo las megaprisiones. El título de mi nuevo libro es La mayor prisión en la tierra, la historia de la ocupación israelí. Hay 2 versiones. Una es una prisión abierta. Si los palestinos se comportan como los israelíes quieren que se comporten, es decir, no rechazan la idea de que viven dentro de un área, dentro de Cisjordania o Gaza, donde no pueden expandirse ni crecer, rodeados de asentamientos, rodeados de bases militares y en áreas donde no pueden ir y no pueden desplazarse, pueden tener autonomía. Incluso podrían tener un estado, pueden tener una bandera en la prisión. Desafortunadamente, algunos líderes palestinos fallaron y cayeron en esta tentación. Pensaron que los israelíes pensaban darle un estado real. Algunos palestinos siguen pensando así, pero el número de palestinos que fueron hechos tontos de esta forma ya no es así, está bajando. La otra opción, y a algunos no les gusta, es lo que mostraron los palestinos en la primera intifada del 87, lo que mostraron también en la segunda intifada el año 2000 y lo van a mostrar en la tercera intifada el 2016. Y ahí Israel va a aplicar el modelo de esta cárcel de alta seguridad y van a castigar de forma colectiva a los palestinos. Y cuando Israel castiga a alguien, no es con la policía, no es con jueces. El castigo es directo a la gente con armamento que pertenece al ejército mejor armado del Medio Oriente. Van a bombardear ciudades, van a bombardear aldeas con los mejores aviones bombarderos estadounidenses, los F-16, y con los mejores tanques y artillería y todo tipo de nuevo armamento que han utilizado sobre la gente de Cisjordania y de Gaza, tal como lo hemos visto, a deleite máximo de los ejércitos del mundo, donde saben que solamente en Israel pueden probar esas nuevas armas en seres humanos de verdad. El número de militares israelí, las ventas militares de Israel, incluso a este país, ha aumentado y aumenta cada vez que termina un ataque en Gaza, entre un 50 y un 60%.
Debido al uso de las nuevas armas en Gaza el año 2009, las ventas de la industria militar israelí se triplica porque usan armamento que no es permitido utilizar por el derecho internacional y las presentan como si fuesen armas legales. Muchos países están felices por ver cómo han sido probadas sobre mujeres, niños y hombres en Gaza. Realmente no quisiera saber cuál sería el nuevo experimento cuando ataque Gaza nuevamente el próximo verano. Estos son los dos modelos. Lo importante del primer modelo es que, por supuesto, es llamado el proceso de paz. El primer modelo es la solución de dos estados, es el proceso de Oslo. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestro lenguaje, cambiar el paradigma cuando nosotros hablamos de Palestina. Tengo una sugerencia para esto en un nuevo libro con Noam Chomsky que acaba de ser publicado hace 2 meses y que va a ser traducido al español. Y creo que es importante para nosotros poder entender que hemos estado hablando en el idioma incorrecto sobre Palestina. Estamos analizando el conflicto de Palestina de forma errada y por ende no estamos ofreciendo la solución correcta. La única solución para Palestina y para Israel es descolonizar el Estado colonialista de Israel. La única solución que va a funcionar es ofrecer derechos humanos, derechos civiles y democracia a todos los que vivan en Israel y en Palestina. La única solución para la cuestión de Palestina es decirle a los refugiados de los palestinos: ustedes han sido víctimas de un crimen y la única forma de detener el crimen es pedirle a los que quieran regresar, que regresen a Palestina. Ahora, esto va a ser muy difícil de convencer a la sociedad israelí, judeo-israelí. Es muy difícil convencer a los blancos en la Sudáfrica del apartheid para que aceptaran el fin del apartheid. Cuando el apartheid cayó en Sudáfrica, la mayoría de los blancos seguían siendo racistas. El mundo no esperó a que todos los blancos de Sudáfrica se hicieran democráticos para así terminar el apartheid. Para parar el apartheid, el mundo declaró a Sudáfrica un estado paria, un estado que no era aceptado en la comunidad internacional hasta que cambiara su régimen y su ideología. Las sociedades en Occidente no están esperando a los políticos que tienen miedo a tomar estas posturas con mayor coraje para terminar el sufrimiento del pueblo palestino. El año 2002, los activistas sociales y de la paz en Europa y después en los Estados Unidos de América, y espero que incluso aquí en Chile, comenzaron a boicotear a Israel. Dejaron de comprar artículos israelíes, dejaron de tener conexiones con universidades israelíes, dejaron de asistir a conciertos israelíes, enviaron un mensaje clarísimo a la sociedad israelí. Si ustedes no condenan lo que su gobierno hace, significa que lo apoyan y no son bienvenidos, especialmente si representan oficialmente el Estado de Israel. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica. Ninguno de los gobiernos del mundo estaba dispuesto a sancionar a Sudáfrica, a imponerle las sanciones a Sudáfrica. Fue una dama irlandesa en Dublín que rechazó pasar o aprobar una ley a hacerle el recibo a una señora que estaba comprando muchas cosas de Sudáfrica y le dijo: ¿sabe qué, señora? Yo no voy a cobrar aquí, no le voy a cobrar porque está comprando muchos artículos sudafricanos. A ella la despidieron. Al día siguiente, todos los que trabajaban en el supermercado se fueron a huelga. Y el supermercado, la cadena, decidió nunca más comprar bienes sudafricanos.
artículos sudafricanos. 21 años más tarde, el gobierno de Irlanda impuso sanciones sobre Sudáfrica. Nosotros estamos a la mitad de este proceso. Estamos a la mitad del proceso con respecto a Israel. Y necesitamos su apoyo en esto. Necesitamos su ayuda en esto. Porque si nosotros no hacemos esto, no va a ser un tema de el continuo sufrimiento de los palestinos. Es el destino de los judíos de Israel. ¿Por qué? Porque si Israel continúa de la forma que continúa ahora, eventualmente el mundo musulmán, el mundo árabe, se va a levantar en contra de ellos. Y si uno quiere tener paz en el Medio Oriente como un todo, si uno quiere los derechos humanos y los derechos civiles que vuelvan a Irak, a Egipto, a Libia, a Siria y Líbano, necesitan comenzar con los derechos civiles y humanos de los palestinos, porque nadie les va a creer que a ustedes les importan los derechos humanos y los derechos civiles si tenemos un solo Estado que no ha sido tratado de la misma forma que otros. Voy a detenerme aquí y estaré muy contento de recibir sus preguntas y responder a sus comentarios. Muchísimas gracias. We will start then a round of questions. I would like to thank Mr. Pepe for his wonderful speech. And I would like to offer the floor now for questions. We would like more questions than comments, please. We don't have a lot of time, but we would be delighted to hear some of your comments. Thank you very much. Should I ask the question in Spanish or English? As you wish. Muchas gracias por su presentación. En realidad para mí es una oportunidad muy buena el que estemos aquí porque estamos aprendiendo bastante. Fue como estar en la universidad, de hecho, así que déjame decirle eso. Mi pregunta está relacionada con la ocupación de Israel mucho antes de 1948. Perdón por el concepto, pero hay una agencia internacional judía que está tratando de preparar el asentamiento de Israel en el territorio palestino a finales del siglo XIX. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo ve usted eso? A ver, ¿se trata el punto en que empezó la colonización o después de 1948? ¿O deberíamos considerar la ocupación desde 1948 como la colonización en sí? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, excelente pregunta. Como dije antes, este es un proyecto de colonización. Estamos hablando de un proyecto de asentamientos, hablando nosotros de ustedes. Cuando hablamos de este tipo de colonialismo, estamos hablando de personas que se van de sus países para poder construir otro lugar donde vivir, no una colonia solamente, por supuesto que a expensas de quienes habitan en ese momento el lugar. La colonización de Palestina, por otro lado, si se hubiera detenido en el año 48, probablemente sería parte de la historia hoy. Considerando que hay tantos países que partieron como proyectos de colonización. Si nosotros tuviéramos que legitimar a los proyectos que fueron también proyectos de colonización, también tendríamos que hacer con la mitad de los países en el mundo. Ese no es el problema con el sionismo. El problema con el sionismo es que sigue siendo un proyecto colonialista, pero en este año, 2015. Por tanto, la colonización de Palestina partió a fines del siglo XIX, cuando Palestina todavía estaba bajo el dominio otomano turco. Y continuó hacia el resto del Imperio Otomano cuando todavía estábamos bajo la normativa británica, quienes permitieron a Palestina convertirse en un Estado judío, mientras que prometieron
al mismo tiempo incluso a los iraquíes que Irak sería un estado iraquí y a los sirios que serían un estado sirio. Y aún así no prometieron a los palestinos un estado palestino como tal. Y allí es donde en realidad empiezan los problemas. Pero aún así, eso 70 años después podría estar zanjado. El problema es que la idea básica del sionismo no ha cambiado. No creen que pueden vivir juntos con los palestinos. Creen que pueden vivir en lugar de donde están los palestinos. Por tanto, la colonización ilegal comenzó en el año 1948. No que esta fuera legal, sino que es una colonización histórica. No se puede deshacer eso, pero la colonización del año 48 continúa hoy. Continúa hoy y no va a detenerse hasta que el gobierno se sienta satisfecho, hasta que Israel se sienta satisfecho de que va a haberle vencido de una manera específica y total. La única forma entonces de hacer eso es destruyendo a los palestinos. Y muchas personas en el mundo probablemente llegarían a decir, bien, los palestinos van a ser destruidos, ¿y qué? ¿Y qué? Entendemos que aunque no tengamos una obligación moral de detenerla, tenemos una obligación política de hacerlo. Porque si Palestina fuere destruida, el mundo árabe, el mundo musulmán, no sería ya un lugar pacífico. Y por eso el resto del mundo se sentiría inestable. Por eso es que creo que esa es la mejor manera de verlo bajo esa perspectiva. Señor Papé, muchas gracias por su visita. Mr. Pape, thank you very much for your visit and for your very clear illustrations. My questions are more into what do you think about the future? Specifically talking about the short-term basis. Which are the real forces, the driving forces from the Arab point of view that could enable or maybe make peace easier in the next 10 years, in the forthcoming 10 years, just to mention as our lifespan? Bien, entonces si entendí bien su pregunta. Lo que más me pregunta es los siguientes 10 años, ¿no es cierto? Y no soy un profeta. Sé lo que quiero que pase en los siguientes 10 años. Creo que temo saber lo que pueda pasar, pero no estoy seguro. Creo que a corto plazo, al menos, en un futuro muy cercano, lo que nosotros veremos es lo mismo, pero peor. En primer lugar en Israel y en Palestina, y luego en el resto de nuestros países vecinos. En Israel y Palestina hablamos acerca de las mismas fuerzas políticas que creen que Israel tiene el poder militar como para continuar esta limpieza étnica. Van a seguir ellos en el poder, lo que significa más colonización, más proyectos en Cisjordania y mayor discriminación en contra de los palestinos que viven en Israel. Israel va a seguir buscando fuerzas como el Estado Islámico, como un desarrollo positivo, porque distrae la opinión pública mundial de Palestina y porque entrega justificación para no tener un Estado democrático en el mundo árabe. Una vez más estamos hablando de una pesadilla de un Estado Islámico que no solamente tomaría el Medio Oriente, sino el área regional como un todo. Creo que esto es a corto plazo. A corto plazo la verdad es que yo no veo cosas positivas. Pero a largo plazo sí creo que las cosas van a cambiar de manera importante además. Me parece que la opinión pública en el área occidental va a influir a las élites políticas para que ellos tomen una postura distinta sobre Israel. Y me parece que el momento en que la comunidad internacional empieza a enviar este mismo mensaje a Israel, tal como el que le envió al apartheid de Sudáfrica, va a, de alguna manera, subyugar la ideología
de las fuerzas militarizadas del Medio Oriente. La única forma de poder conversar, a compartir un debate sobre el futuro, un futuro distinto, es empezar una conversación genuina, real, sobre Israel y Palestina. Así que bueno, soy un optimista a largo plazo. Yo sí creo que en estos términos, a largo plazo, esto va a cambiar. Mi única preocupación es que Israel es tan poderoso que puede hacer mucho daño a corto plazo y que para que cuando el mundo ya esté convencido sobre la actitud correcta, ya no va a quedar mucho que salvar en Palestina. Así que lo que en realidad necesitamos es trabajar con mayor sentido de urgencia para poder cambiar la realidad. Como activista israelí necesito trabajar aún más, yo mismo, para poder convencer a mis amigos judíos que están equivocados, que el sionismo no solamente es malo para los palestinos, sino que además es muy malo para ellos mismos. Mis amigos judíos en Chile también tienen que convencer a la comunidad judía aquí de que el sionismo y el judaísmo no es lo mismo, que tienen que llegar a entender que la idea israelí de que un bebé judío que hoy nace en Santiago y que inmediatamente se convierte en un ciudadano israelí no tendría que tener ninguna diferencia con mi amigo Muhammad, cuyo hermano vive aquí y que no tiene derecho a retornar a su ciudad natal. Eso es inmoral, ilógico e inaceptable, como ideología me refiero. Necesito convencer a muchas más personas que sigan con la campaña del BDS, boicot, desinversión y sanciones, BDS, que tenemos que pedirle a los palestinos que estén unificados, que tengan una representación más auténtica, más real y que nos digan cómo nos ven a 6 o 7 millones de judíos que vivimos en Palestina, cómo nos ven en el futuro. El decirnos que creen en esta solución de 2 estados no es honesto, no es práctica, es irrelevante. Necesitamos no hablar un idioma distinto, sino un idioma de paz y reconciliación. Y tenemos que al mismo tiempo ver tanto lo positivo como lo negativo que pudiera haber sucedido en Sudáfrica como un buen modelo para que nosotros podamos aprender de ello a partir de eso. Gracias. Good morning. Thank you very much for your conference. And I would like you to talk about the relationship between the current Zionism and anti-Semitism. Understanding that modern Zionism is driven by white Western European men, and this ethnic cleansing is finishing the Arab roots that share in common with Jews. So I would like to share this a little bit more. And what happens with the non-Muslim Palestinian? What happens today with the Christian Palestinian or the Jewish Palestinian, of course, or other types of religions within it? Bueno, creo que es muy importante que podamos entender que el Movimiento Nacional Palestino fue fundado por cristianos. Cristianos que jugaron un rol muy importante a la hora de liderar la comunidad palestina para poder resistir la colonización de Palestina. Antes de la llegada del sionismo, e incluso antes del final del mandato británico, este era un lugar donde judíos, cristianos y musulmanes vivían en paz. Convivían además en paz. Sabemos nosotros que los judíos que estuvieran en el mundo no cristiano se sentían mucho mejor que los del mundo cristiano. Por tanto, sí hay una base histórica acerca de la posibilidad que tienen estas 3 religiones de convivir. La gran mayoría, por otro lado, de palestinos que conviven hoy en lo que es Israel y Palestina, forman parte de esta tradición. Quieren que las personas vivan en paz, todos en conjunto, sin importar cuál sea su identidad religiosa. Es el Estado de Israel que cree que la identidad nacional de los judíos te da privilegios a costas del resto del mundo. La única razón por la que Israel trata de mostrarse como más favorable o más proclive a los palestinos cristianos es porque emplea la idea colonialista de divide para gobernar, que no va a funcionar porque la mayoría de los cristianos en Palestina y en Israel
sienten con mucha solidez su compromiso a la causa palestina. Es cierto, además, que en medio de su desesperación, estamos hablando de 100 años de colonización y de opresión, algunos palestinos están también pensando en la idea del islamismo político como uno que no puede seguir adelante. Por eso es que sabemos nosotros que el movimiento seglar palestino tiene de alguna manera fracasado. Y ha fracasado no porque fuera un mal movimiento, sino porque el sionismo es un proyecto muy poderoso que está protegido por el imperio más grande del mundo, Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, ellos pensaron que tal vez los dogmas islámicos parecidos a los que fueron propagados por la hermandad musulmana, entendíamos nosotros de que esta podía llegar a liberar Palestina. Pero eso no está funcionando tampoco. Por tanto, entendemos que si queremos nosotros tener el compromiso de personas que quieren seguir creyendo que las tres religiones pueden convivir en un solo país, y nosotros entendemos que además todos ellos, sin importar cuál es su raza, su religión, su origen étnico o su origen religioso, incluso pueden ser un ciudadano legítimo, tiene que ser a través de liberarse o deshacerse del sionismo. Si Israel sigue siendo un Estado sionista, una cantidad importante de palestinos va a seguir pensando en las ideologías que se tienen hasta ahora. Necesitamos ofrecerle a la gente la esperanza de algo, y el sionismo no ofrece esperanza, sino que ofrece solo más opresión, más muertes y más colonización. Y es por esa misma razón que creo que es importante que podamos entender que para los musulmanes, cristianos y judíos, Palestina se puede convertir en un paraíso, si es que la idea de la democracia para todos se pudiera adoptar como la visión para el futuro. Hello, Professor. I would like to thank you very much for the great conference. Secondly, picking up your words, the academicians, teachers, and Palestinians around the world, at the time of giving an alternative to a solution of the Palestinian question, generally the ones that have been more positioned are three. One, two-state alternative. After your conference, and I agree, we need to discard due to the arguments you just gave us. There are some that say that there could be a one-state solution. And the third one is also a one-state solution, but the main differences between those two is that one-state solution called Palestine, to live the way we lived before and always, regardless of the religion, politics, etc. But there is another one that is one-state solution called Israel, where it wouldn't be, or it wouldn't dismantle the colonizing power, but it changes the colonizing power, make it democratic, and respecting the rights of the Palestinians and the Jews, Zionist Jews. Out of these two alternatives, which one would you stay with, or do you have a third alternative? Could you help us develop that solution, a one-state solution that you have proposed? Sí, gracias. Quisiera decir que tienes toda la razón. Hoy en día solamente hay un solo Estado, ya hay uno Estado. Israel controla directo o indirectamente todo Palestina, de forma no democrática para los palestinos. Y es bastante democrático para los judíos. Entonces, lo que necesitamos no es una solución de un Estado, ya está, es un Estado. Lo que hay que hacer es cambiarle la naturaleza al régimen que controla la vida de los ciudadanos. Es interesante porque cuando usas la terminología de cambio de régimen, todos en el resto del mundo árabe, incluso más allá del mundo árabe, lo consideran una conversación legítima donde hay un régimen no democrático, cambiar el régimen. Pero cuando uno habla de un cambio de régimen en Israel, te acusan de antisemita. Entonces,
Hay que insistir en esto. Esa es la conversación que debemos tener. Nosotros podemos entender la lógica de una solución de dos estados, especialmente desde el punto de vista de palestinos que han vivido bajo la ocupación militar desde el 67, que había esperado y ha creído que puede haber una solución de dos estados, y una solución de dos estados termina con la ocupación militar. Algunos piensan todavía que esta es la única forma de poder sacar al ejército israelí de sus vidas. Están equivocados, porque una solución de dos estados va a permitir a Israel controlar sus vidas y le va a entregar a Israel inmunidad internacional y de cualquier crítica que pudiese surgir por políticas militares. Por ende, hay que reconocer que la solución, como habíamos dicho, de dos estados no tiene lugar. El único problema es que nadie es un muerto, pero nadie nos ha invitado a ese funeral. Es un muerto y está muerta esa solución de dos estados. Incluso Abu Mazen y los otros amigos palestinos van a tener que pensar en esta estrategia distinta. Ya llegó el momento de empezar a pensar en esa estrategia distinta. El un estado que yo creo en el estado como lo tienen en Chile. No es perfecto. Necesita mejorarse. Hay muchas formas en las que muchos de nosotros tenemos y pensamos distintos sobre cómo debería ser una democracia real. Pero realmente sería muy bueno estar en su posición discutiendo sobre el sistema económico, donde discutiríamos sobre el bienestar social, donde tuviésemos una discusión sobre la relación entre Estado e Iglesia. La gente, el pueblo de Palestina, no tiene ese privilegio. Necesitamos tener una democracia para todos. Necesitamos buscar una forma de traer a los refugiados de vuelta y desarrollar un sistema que nos permita vivir juntos. Un Estado no es un matrimonio, no hay que amarse. No todo el mundo en Chile se ama, aunque se le den besos a todos cuando se conocen. Un Estado no es amor. Un Estado es la capacidad de vivir en comunidad. No hay razón por la cual los judíos y los palestinos no pueden vivir juntos, incluso después de 100 años de conflicto. Entonces, este es un modelo simple, es fácil, incluso de llegar a él en forma lenta y paulatina. Simplemente hay que ir definiendo los derechos humanos y los derechos civiles, y eso es todo, no una revolución. Hay 3 derechos básicos que no se le entregan a los palestinos, y nosotros, con el boicot, la desinversión y en las sanciones, en este movimiento decimos que hay que boicotear a Israel si es que estos 3 derechos no se respetan. El derecho de los palestinos en Cisjordania y en Gaza a que no vivan bajo ocupación militar. El derecho de los palestinos, ciudadanos palestinos en Israel, a que no vivan dentro de un sistema de apartheid. Y el derecho de los refugiados palestinos a volver. Si paulatinamente se pueden ir logrando estos derechos, la presente República de Israel se va a convertir en un Estado no democrático a un Estado democrático. Esa es mi forma de verlo. Quisiera preguntarle sobre el rol de las universidades en la campaña del EBS y el curso de acción del movimiento de boicot. Recomendar un boicot académico no es fácil. No es fácil, sobre todo para un académico. Ustedes quisieran personal que la academia es la libertad de pensamiento, la libertad de ideas, y por qué boicotear instituciones que se supone que representan estas libertades. El problema en Israel es que la academia israelí no representa estos valores. La academia israelí entrega justificación académica a las políticas del Estado y a sus ideologías. La academia israelí produce a los jueces, ellos, de ahí salen los jueces que se sientan en los tribunales y que mandan a niños de 10 años de edad, a mujeres y a hombres a prisión sin juicio justo, en miles. La academia israelí produce a los ingenieros que inventan
las máquinas y las armas con las cuales el ejército israelí destruye las vidas de los palestinos. Los expertos israelíes sobre el mundo árabe le entregan al gobierno israelí la justificación sobre los métodos como el de amedrentamiento a través de la violación de sus madres o sus hermanas para que se conviertan en colaboradores del Estado de Israel. Muchas excepciones hay. Y también el resto está involucrado en la opresión del pueblo palestino. A ellos hay que condenarlos, y a los que no hacen nada también hay que condenarlos, y hay que condenarlos en nombre de la libertad. Hay que condenarlos para que hablen, para que critiquen, y si no lo hacen deben ser condenados. El problema con la Alemania nazi no fue tanto por los académicos que apoyaban el nazismo. El problema en Alemania era que había académicos silenciados cuando sacaban a los profesores judíos para matarlos. Entonces hay que enviar un mensaje al intelectual de Israel. Ustedes no representan los valores en los cuales nosotros creemos, y si no los representan, nosotros no podemos estar asociados con ustedes. La pregunta que quiero hacerle la siguiente pregunta. En primer lugar, yo felicito. I would like to congratulate you for how brave you have been as an Israeli historian. I would like to know if in the Arab world there are historians that are criticizing their own history. Do they have the freedom to see their own files? Because there is a distorted position of the Arab world towards Israel. I don't know if in the Arab world historians are free. Where is the experiment of Edward Said and Barenboim? That was an experiment that was humanistic, based on love, to bring together the Israeli children. I don't know if this continued and if this is accepted. El mundo árabe no es democrático. Supongo que no le estoy diciendo ninguna novedad. Tampoco tenían que esperar a que yo venga a Chile para decirles que el mundo árabe y los regímenes árabes, aparte de 1 o 2 países, no son democráticos. Y debido a que no son democráticos, tampoco le permiten a sus historiadores entrar a los archivos. Sí, Israel le permite a los historiadores judíos ver los archivos. No le permite a los palestinos entrar a ver esos archivos. Desde que yo vi esos archivos, están cerrados. Desde que yo los vi. Porque los israelíes pensaron que un israelí normal, y yo no soy normal para ellos, hubiese visto los archivos y se iba a quedar sionista. Y ahora entienden que el que ve esos archivos ya se hace no sionista. Así que la mayoría de estos archivos ya están cerrados en Israel. No entendí tu conexión entre eso y la orquesta de Said de Barenboim. ¿Cómo se organizó? Esa es una pregunta aparte, ¿verdad? Si es separada, te la respondo, porque no hay conexión con los archivos esto. Pero quisiera decir algo sobre los historiadores palestinos. Los historiadores palestinos son muy críticos. Encontré, junto con un amigo palestino, fundamos un grupo que se llama la narrativa de puente. Tenemos un libro que se llama Cruzando el Muro, historia de 10 israelíes, 10 historiadores palestinos, y escribieron juntos la historia de Palestina e Israel, y la escribieron de forma que fuese leal a los derechos humanos y los derechos civiles. Hoy hay muchos más historiadores palestinos que son igual críticos. Palestina e Israel son distintas al resto del mundo árabe. Tienen la oportunidad de ser más democráticos y tienen la oportunidad de poder influenciar al resto del mundo árabe. La forma en que Israel va ahora, por el camino que va ahora,
solamente va a dar malas noticias al resto del mundo árabe. Y con respecto a la orquesta, continúa. Sigue siendo una buena idea. Buena idea usar la música para poder unir a la gente. Sin embargo, creo que es mucho más importante mostrar que la gente puede vivir junta, no escuchar música junta. Soy un gran creyente en los colegios mixtos, los kinder mixtos, sistemas de educación. Yo estoy involucrado en esos sistemas conjuntos. El único problema es que el gobierno israelí está en contra de esto y se me hace muy difícil poder mantener este sistema educacional que he impuesto. Thank you for your conference, and thank you for the work you have done. I have read some of your books. I should say that I am not Arab, Palestinian, nor Jewish, but I was definitely impacted by Sabra and Shatila when I was going into the university. Not many years ago, in 2009, and I had the opportunity of being in Shatila refugee camp in Beirut, and I try to understand there the Palestinian issue. And the question that I would like to ask you is a personal question. After reading your books, after listening to you, I ask myself, how you live in Israel, how you are being treated in Israel, because you should be seen as someone subversive. And secondly, how many people or the minority, they might agree with your position as a diagnosis of ethnic cleansing. That is a very strong concept, and you present it as maybe as an inaugural way of what is being done with the Palestinians. And secondly, regarding the solution you're presenting. Thank you. Sí. El sistema académico en Israel, el sistema político en Israel, no da la bienvenida a mi trabajo. Y como resultado de estas opiniones, yo fui despedido de mi universidad, de la Universidad de Haifa, donde estuve enseñando por 25 años. Y debido a eso he tenido que trabajar en Inglaterra. Yo no he sido expulsado de mi país, puedo estar en Israel, pero no puedo trabajar en la academia. Y también he sufrido de amenazas de muerte, pero las mías no son nada comparado con las de los palestinos. Y por eso le digo a todos mis colegas israelíes, podrán sufrir un poco por sus opiniones, pero van a sufrir por la gente más que por sí mismo. Con respecto a mis puntos de vista, yo creo que las generaciones jóvenes en Israel consideran esto cada vez más aceptable, por lo menos por razones más entendibles, porque es una generación, la generación que vivía el 48 va a ser difícil de aceptar, que cometieron un crimen. Pero las generaciones jóvenes saben que lo que yo estoy diciendo no está lejos de la verdad. Y no está lejos de la verdad porque ven cómo actúa el ejército israelí en los territorios ocupados. Entonces esto no es impensable que ellos puedan comportarse de esa forma. Y entonces la generación joven entiende que hay una verdad incómoda, una verdad que no se les ha revelado y que ha sido escondida de ellos. Yo creo que el proyecto de educación real, los proyectos de educación reales, ahí en esos uno puede convencer a más judíos israelíes y no pueden continuar para siempre viviendo como un Estado policía que debe estar oprimiendo constantemente a los palestinos para poder existir.
sea limpieza étnica o llamado así o de otra forma. La realidad, y que nadie discute en Israel, es que si mi hijo va al ejército, gracias a Dios ellos decidieron no ir al ejército, y por lo cual han pagado un precio muy alto. Pero si su hijo va al ejército, él va a ser parte de una unidad de élite y se va a convertir en un Rambo. ¿Saben lo que hacen los Rambos israelíes? Los Rambos israelíes persiguen a una mujer palestina en los campamentos de refugiados. Este Rambo israelí va a encerrar a un niño palestino en prisión. Este es el futuro de los valientes soldados israelíes. Y mientras más jóvenes israelíes y sus madres entiendan esto, van a convertirse en un problema para el Estado de Israel. Convencer a estos jóvenes de que lo que están haciendo es defensa, es honorable o patriótico. Y por ende, la solución para mí, tal como había dicho anteriormente, es este acto doble: presión desde afuera y educación desde adentro. Y es para esto necesito el apoyo de los palestinos. Nos tienen que decir más claramente que efectivamente creen en la vida conjunta entre palestinos y judíos en el mismo lugar. Yo creo que la mayoría lo cree, hay que decirlo claramente. Y esta conversación no puede comenzar si seguimos hablando de dos estados. Es una mala idea y no nos permite hablar de los problemas reales en Israel y en Palestina. First of all, I would like to thank for the conference of Mr. Pape, and secondly, I would like to ask about the expansion of the Islamic State. My question specifically is comparing it to South Africa. Palestine is going through this whole movement, fundamentalist type of movement that could emerge a new Western type of speech from the East to the West, and that speech could somehow polarize the situation in the Middle East, and at the same time to get this in search of radicalization of the discourse of Hamas about the Israeli state. So my question is, finally, if you think that we could see that this could be in danger, the Pacific state that acknowledges the Palestinian identity and that legitimizes the existence of people who have been repressed by the Israeli in general, and if the Islamic State could somehow generate a positive image about Israel and the United States by advocating or through advocating democratic ideals when facing the Islamic fundamentalism and against violence or against all this pan-Islamism that has been generated. Creo que Israel se beneficia del Estado Islámico porque, como usted dijo correctamente, provee una explicación y de cómo deben continuar, además, presentando como la última fortaleza o la última de sus imperios contra este Estado. También, como les dije antes, un poco saca la atención, el ojo del Estado de Palestina, además. Y por último también de sus habitantes. Y todo esto, por supuesto, causado por el mismo Estado de Israel. A ver. Si Israel fundó el Estado Islámico, no lo creo. Yo creo que básicamente ese es el resultado de políticas estadounidenses deficientes en Irak, que rehusaron integrar el partido Ba'ath, los generales suritas en el nuevo ejército iraquí, y por tanto crearon su propio ejército y tuvieron esta alianza bastante dificultosa con los ex miembros Al-Qaeda de la región. Entonces el Estado Islámico, diría yo, que es algo que más bien está
relacionado con políticas iraquíes internas y que luego también sacó ventaja del hecho de que Estados Unidos decidiera ayudarles al principio, como siempre lo hacen, claro, para poder sacar a Bashar al-Assad. Por supuesto que Washington ahora está muy arrepentido de haberlo intentado, pero ya es muy tarde, porque ya Siria se convirtió en un infierno para todos los que habitan allí. Ese es el fruto entonces del involucramiento, de la intermediación o participación estadounidense. El Estado Islámico, a mi manera de ver, es más bien una organización de la que no debemos hablar como Estado Islámico, no sé, en 50 años más tal vez no vayamos a hablar de ella, va a desaparecer, es temporal. Este no es el problema más importante, de hecho, sino que es el síntoma del problema. Y el problema real o de fondo es que el sistema político que los poderes colonialistas construyeron después de la Primera Guerra Mundial, que incluía un Estado judío en Palestina, no está funcionando. No satisface las necesidades ni aspiraciones de muchas personas. Y cuando el sistema político no satisface los derechos, las necesidades, los intereses de muchas personas, entonces se convierte en un sistema político problemático. Lo único que debemos preguntarnos no es si es que esto va a colapsar o no, sino cuándo. Y la otra pregunta es cómo. ¿Cómo lo hará? Si es que va a ser a través de la violencia o si va a ser derribado o va a cambiar de una forma más bien pacífica, la forma en que se está haciendo, por ejemplo, en Indonesia. Por eso, sabemos nosotros que esto no es a través del Estado de Israel, sino que nosotros vemos que esto es de una forma no violenta, de una manera satisfactoria. Y esto ha sido visto como modelo en el Medio Oriente como un todo. Esto le va a permitir a Israel poder continuar con la opresión y la colonización, y el Estado Islámico se va a fortalecer. Y también un movimiento similar a lo que hubo en Auschwitz. Una conclusión importante es que mientras menos estén involucrados los americanos en esta política es mejor. El involucramiento que ellos tienen solamente ha traído un desarrollo negativo. Entonces necesitamos una intervención internacional, pero no una americana. Hay muchos otros actores internacionales buenos que pueden ayudarnos a construir un mejor Medio Oriente. En nombre del Centro de Estudios ALA de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Comunicación y Extensión de nuestra universidad que han patrocinado esta actividad, y agradecer vuestra asistencia, pero fundamentalmente agradecer al profesor Papé haber tenido la oportunidad de poder compartir sus tesis que encuentro fundamentales para la comprensión de